La voz de los protagonistas. En Contextos. Y recibimos en el estudio a Fernando Toth para hablar de empresas familiares. Fernando, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Muchas gracias otra vez por el espacio, ya lo extrañaba un poquito. Sí, fueron hombre. Algunas semanas sin estar, pero les quiero platicar que nos fue muy bien en el evento que tuvimos de empresas familiares que hizo el Centro Mexicano de la Familia Empresaria en colaboración con La Salle. Estuvimos ahí en las nuevas aulas que tiene La Salle, muy, muy padres, la verdad, un esfuerzo de esos que se agradecen aquí en la región. Y vemos cada vez más interés del empresariado local de atender las cuestiones relativas a sus empresas familiares desde una óptica un poco más consciente. ¿Por qué llamo consciente? Porque obviamente todos los empresarios saben que tienen una empresa familiar, pero muchas veces no se asumen como empresa familiar, y esto afortunadamente ha cambiado. Parte de lo que platicamos en el evento fue la importancia acerca de la sucesión. Y la sucesión entendiéndose en tres escenarios, no únicamente, digamos, la sucesión tradicional que conocemos, el hacer un testamento, el planear cómo vas a organizar tu patrimonio, sino una sucesión integral que involucre los temas familiares como el legado de tu vida, tu historia, el apellido que tú tienes y cómo ha representado una importante aportación a la comunidad. La transmisión patrimonial, que también es muy importante y que parte de eso se puede atender en un testamento, pero no únicamente en el testamento. Y la transmisión de un oficio, de una profesión o de una empresa, que eso es ahí el meollo más importante. Cómo transmitir una empresa en marcha a las siguientes generaciones, que pueden ser tus hijos o tus sobrinos o tus nietos, pero que al mismo tiempo ellos tengan la capacidad de recibirlo. Y ahí es donde realmente es el meollo de la empresa familiar, en la sucesión entendiéndola con estas tres acepciones: familiar, patrimonial y de empresa. Entonces lo importante es que el empresariado entienda que debe de comunicar la historia. Ustedes que son comunicadoras, saben perfectamente la importancia de comunicar una idea y comunicar un proyecto a la siguiente generación para que lo asuma y lo sienta como propio, y que con ese sentimiento de propiedad inicie con energía la transición. Pero esa introducción no puede ser, Fernando, y si no, corrígeme, de la noche a la mañana. Tendría que embeberse desde que están pequeños, si es que hay una empresa familiar, de lo que significa la empresa familiar, ¿sí? Y que no lleguen, por ejemplo, a que egresen de una carrera profesional a tratar de introducir su aportación a la empresa, sino que realmente conozcan desde abajo. Sé de casos de éxito, y los casos de éxito más importantes tienen que ver con que las nuevas generaciones empiecen desde abajo, empiecen desde cómo se acomoda en las personas dentro de la empresa. Definitivamente. No, comentaba que habías comentado el caso de uno de los ponentes en el evento, Alfonso Montellano, que da un caso donde los niños participan. No sé si quieres contarlo. Sí, claro. Bueno, la historia de Alfonso, que lo invitamos al panel, es padrísima porque nos platicó de cómo rescatan unas fórmulas para hacer una crema. No voy a decir la marca porque no le he cobrado a Alfonso. Es buena la crema, dime. No, es muy buena. Es muy buena y es aquí. Echa en la laguna. A ver, no, ya dime, por favor, ¿qué marca estamos hablando? Tersura. Ya. Entonces, la historia es padrísima porque él recupera las fórmulas que sabía su abuelita, ¿sí? Y que las empezaban a vender en el mercado, y las lleva a una producción en serie, y ahorita están en los grandes supermercados de todo el país. Es una historia de éxito que enlaza desde la fórmula de la abuelita hasta cómo él, con su preparación y con el apoyo de toda su familia, impulsó una marca que ya está acomodada a nivel nacional. Esos fueron algunos de los panelistas que tuvimos en el evento. Sí, y respecto a lo que tú decías, Alfonso contaba en el evento, que tuve oportunidad de estar ahí, el tema de los niños. Alguien le preguntaba cómo irlos introduciendo sin tampoco forzarlos, ¿no? Y Alfonso cuenta dice, pues eventualmente, por ejemplo, mis hijos, mis sobrinos van a la fábrica, los pones ahí a rellenar botecitos con crema, les das un domingo,
pero como eso también va sembrando la idea de que ahí es donde se está construyendo el patrimonio de la familia. Entonces los niños juegan a rellenar botecitos con crema, se ganan unos pesos de su domingo, pero finalmente ya saben que de ahí se sostiene la familia. Y eso está generando un aprecio. Sí, una identificación con la empresa. Claro. Y no nada más es de que vamos al cajero, que al cabo del cajero es el que hace el dinero. Claro. Lo paga con la tarjeta, no necesitas dinero. Y partiendo de ahí, es un muy buen origen. El llevar a tus niños desde chicos a que se involucren en lo que haces es un muy buen comienzo. Pero ya cuando pasa el tiempo te tienes que empezar a poner serio y tienes que empezar a transmitir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y más importante, el por qué. Porque cuando encontramos el por qué, definiendo el por qué como el más íntimo deseo del fundador, es como puedes transmitir a las siguientes generaciones la energía y la voluntad de continuar con tu proyecto. Oye, Fernando, déjame hacerte una pregunta. Ustedes que trabajan muy de cerca asesorando a empresas familiares, esto último, ¿todos los fundadores de empresa familiar tienen claro ese más íntimo deseo que los llevó a fundar esa empresa? O me suena que incluso es un proceso de descubrimiento interno, ¿no? Por supuesto, es un proceso en el que acompañamos a los empresarios a buscarlo. Generalmente lo saben, pero no lo tienen consciente. ¿Sí me explico? O sea, ellos conocen la historia, saben lo que les costó trabajar para crecer su empresa a los niveles que la tengan, y entonces es un momento importante. Académicamente se dice que para preparar a la siguiente generación requieres 10 años antes. O sea, no, como decía Marcela, no es de la noche a la mañana la transmisión, pero sí podemos empezar. Y existen problemáticas que no vamos a encontrar en el camino, porque tú cuando empiezas a comentar con tus hijos si tienen interés, o si quieren, o si les gustaría formar parte de una empresa que tú fundaste dedicándote a un tema que a ti te gusta y que tú conocías, podemos encontrar que las siguientes generaciones a lo mejor tienen intereses diversos o tienen talentos diferentes. Pero al mismo tiempo, y es muy importante que podamos detectar si la siguiente generación tiene la capacidad o no de asumir la empresa. Porque después a lo mejor nos dan ganas de entregarle la empresa al primogénito porque es el primogénito y así lo marca la sociedad, y a lo mejor no necesariamente el primogénito sea el más capaz para tomar las riendas de la empresa, ¿no? Y también la falta de preparación es otro punto, ¿sí? Y en la falta de preparación a mí me gustaría hacer un paréntesis porque estamos en un mundo que totalmente ha cambiado. La forma de hacer negocios ha cambiado de manera drástica para mí en los últimos 10 años, porque ya no solamente hablamos de un tema de globalización, que la globalización ya está, es absurdo que sigamos hablando de ella porque ya existe, ya vive entre nosotros, pero además de esto nos encontramos con la preparación que le vamos a dar a las siguientes generaciones. Platicabas, Diana, en el curso que el 70% de los empleos que van a haber en los próximos 25 años todavía no se inventan. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a las siguientes generaciones ante este escenario? Y también sumado a que en los próximos 30 años, habrá más egresados en el mundo que los egresados que han habido en toda la historia de la humanidad. No sé si podemos dimensionar el número, o sea, vamos a estar hasta el tope de abogados, ingenieros, doctores, arquitectos, comunicólogos, va a haber demasiados. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa familiar? ¿Cómo se va a preparar para sus adentros para a lo mejor no crear profesionistas, sino crear empresarios? Es una educación que se tiene que dar desde el seno de la familia, pero de una manera consciente, ¿no? Y de una manera preparada también. Entonces, ¿esto cómo lo debes de establecer tú en tu familia? Primero, a través de la comunicación, hablándolo, teniendo en claro en el seno de la familia qué se tiene y hacia dónde se quiere ir. Y los esfuerzos que hace en los fundadores de una empresa, cómo se van a transmitir, ¿sí? A través de lo que hemos platicado ya, un protocolo de familia y una estructura legal y corporativa sólida.
¿Por qué es importante la estructura legal y corporativa? Hablábamos ahorita del tema de la globalización. La globalización, algo que nos ha forzado a México como país, es a endurecer las reglas de cómo hacemos los negocios. Y esto va muy de la mano a los temas, por ejemplo, del lavado de dinero y los temas de propiedad. Y no porque las familias hagan, se dediquen a temas delincuenciales para hablar de lavado de dinero. Pero para prevenir nos obligan a cerrar los cercos, ¿sí? y a pedir cada vez más documentación, cada vez más controles legales para celebrar cualquier operación de compra-venta, cualquier operación que tengan poderes para acreditar la propiedad de las empresas, para celebrar asambleas. Ya requieres una formalidad que hace 3 años no necesitabas. No quiero saber en 5 o 10 años los candados que va a haber. Cada vez nos van apretando más. Pues sí, Fernando, pero ya también sabemos en ese sentido, y perdón que lo diga, pero todos los candados tienen llave. Y encontrar la llave para abrirlos a veces no es muy difícil. Fíjate que en parte tienes razón, pero yo creo que en cuanto a lo legal, a lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la notaría, si tú quieres hacer una operación de compraventa con un poder de dominio, requieres pedirle a quien dio el poder su constancia de identificación fiscal, comprobante de domicilio, identificación y una serie de documentos que muchas veces quien tiene el poder en sus manos y que quiere ejercerlo, es imposible que lo consiga. Porque quien dio el poder ya está en Estados Unidos, o porque ya no vive aquí, o porque ya murió, o porque ya está ilocalizable, ¿sí? Y esto nos provoca un problema a la hora de tratar de escriturar esa propiedad, porque ningún notario lo va a poder hacer ya. Uh-huh. Entonces, en ese sentido ya hay candados que ya no se pueden abrir, porque si tú ejecutas esa operación, a ti como notario te cae una multa por la que no te la vas a jugar. Bueno, yo espero que sí sea. Yo espero que ese optimismo con el que tú ves las cosas lo veamos todos. ¿Y con qué cerramos, Fernando? Pues me gustaría cerrar nada más invitando en esta época de vacaciones, que a lo mejor está la familia reunida, que se sienten, que platiquen cómo iniciaron la empresa, que a lo mejor es un buen momento para en las reuniones familiares los abuelos o los padres cuenten cómo inició el proyecto, por qué lo iniciaron, cuál fue su motivo, y que a lo mejor establezcan bases para que sigan platicando en el transcurso de la semana ya en la oficina acerca de cómo se maneja el negocio en particular, ¿no? Claro, sí, a mí me parece muy importante el arraigo emocional. El arraigo emocional que tengan los chicos con las empresas, y el agradecimiento que tú también debes de tener para una empresa que te está dando absolutamente todo. Y algo muy importante, nosotros le decimos a nuestros clientes que queremos material, que queremos compartir, más bien, que queremos transformar su historia en leyenda, para que las siguientes generaciones los vean como un tema aspiracional, y que eso los lleve, a raíz de la emoción, a trabajar fuerte por la empresa y por la familia, ¿no? Así es. Pues qué interesante. Suena un reto complicado para muchas empresas, ¿no? Lo es. Lo es. Bueno, Fernando, déjanos un punto de contacto para el público, por favor. En Twitter estoy como @FDOTODD, qué complicado, ya sé. O mi correo es todd@heralde.mx. Muchísimas gracias. Fernando Todd, en el contexto de empresas familiares.